La selección de las barras y las estrellas llega a la Copa América 2024 con el rótulo de favorito, no solo como la selección más poderosa de CONCACAF, sino también como el anfitrión que está obligado a hacer una mejor participación que la realizada en el 2016. Ellos han demostrado su poderío en CONCACAF, ganando las dos últimas Nations League e incluso ganando la Copa Oro 2021 con un equipo alterno. Su participación en el Mundial 2022 no llegó a colmar las expectativas, por lo que considero que esta Copa América es la oportunidad para demostrar que el mote de la mejor generación estadounidense de todos los tiempos no es puro capricho. En el video de hoy le haremos una radiografía al Team USA y veremos con qué equipo estaría afrontando esta Copa América. Si te gustan los videos que hago, no olvides que puedes apoyarme dando like y suscribiéndote al canal, activando la campanita para que estés al tanto del contenido que subo. Menos del 1% de las personas que ven mi contenido están suscritas. Me ayudaría bastante que puedan suscribirse. Es totalmente gratis. Como es de costumbre, empezaremos a repasar los principales referentes del actual equipo de Estados Unidos que participarán en la Copa América de no mediar ningún tipo de inconveniente. El primero es Christian Pulisic, el referente principal del equipo. El Capitán América tiene 25 años, juega en el AC Milan de Italia como extremo derecho, aunque también puede jugar por izquierda. Su valor actual de mercado es de 25 millones de euros. En lo que va de la Serie A ha jugado 13 partidos de 15 posibles, anotando 5 goles y dando 3 asistencias. También en lo que va de la Champions League 23-24 ha jugado 6 partidos de 6 posibles, anotando un gol contra Newcastle como visitante. El siguiente es Giovanni Reina, hijo del histórico de la selección de Estados Unidos Claudio Reina. Tiene 21 años y juega actualmente en el Borussia Dortmund de Alemania. Su posición en el campo es mediocentro ofensivo y su valor actual es de 20 millones de euros. A diferencia de Pulisic, su arranque ha sido muy malo. En lo que va de la temporada solo ha jugado 6 partidos de 14 posibles y solo uno de ellos como titular. En Champions solo jugó 11 minutos contra el Newcastle en octubre. Tal vez lo mejor para él en este momento es ir a otro equipo prestado para la segunda parte del torneo, si no es probable que no llegue en buena forma para la Copa América. También las lesiones han sido un lastre para él en los últimos años. El que sigue es Folarin Balogun. Nacido en Nueva York, aunque representó la selección de Inglaterra sub-21 y sub-18. Tiene 22 años y juega en el Mónaco de Francia. Cumple la función de delantero centro y tiene un valor de mercado actual de 30 millones de euros. Juega con la selección mayor de Estados Unidos desde junio del 23. En lo que va de la temporada en Francia ha jugado los 12 partidos, 9 de ellos como titular, anotando 4 goles y dando 3 asistencias. En solo 8 partidos con la selección ya tiene 3 goles. También está Weston McKennie, jugador de 25 años que juega actualmente en la Juventus de Italia. Se desempeña como mediocentro y su valor actual es de 20 millones de euros. En lo que va de la temporada ha jugado 15 partidos, 13 de ellos como titular, dando una asistencia. Tiene un promedio de 77 minutos jugados por partido y tiene un promedio de 3.7 balones recuperados por partido. También está Yunus Musa, tiene 21 años y juega en el AC Milan de Italia. Su posición en el campo es mediocentro y su valor actual es de 20 millones de euros. En lo que va de la temporada ha jugado 13 partidos de 15 posibles por la Serie A. Ha dado una asistencia y su promedio de minutos por partido es de 67. También tiene un promedio de balones recuperados por partido de 2.8. También ha jugado 4 de 5 partidos de Champions League. El siguiente es Anthony Robinson, nacido en Inglaterra pero creció viviendo en Nueva York. Tiene 25 años y juega actualmente en el Fulham de la Premier League. Se desempeña como lateral izquierdo y su valor de mercado actual es de 15 millones de euros. Es titular indiscutible en su club, jugó 15 de 16 partidos posibles por la Premier League y en lo que va de la temporada ha dado 3 asistencias. Registra un promedio de 88 minutos jugados y también 6.7 balones recuperados por partido en lo que va de la temporada con el Fulham. Por último está Timothy Weah, hijo del ganador del Balón de Oro George Weah. Tiene 23 años y juega para la Juventus de Italia. Tanto en la selección como en su club juega como extremo por derecha y su valor actual es de 14 millones de euros. Su temporada en la Serie A ha sido muy irregular. Ha jugado 10 partidos de 15 posibles, solo 5 como titular, dando una asistencia, y desde inicios de noviembre no juega por una lesión de muslo. Ya desde el Lille de Francia viene teniendo problemas con las lesiones. Como se puede observar, muchas de las principales estrellas de la selección de Estados Unidos juegan en equipos de las denominadas ligas top.
por lo que en lo que respecta a capital humano, el equipo de las Barras y las Estrellas no debería tener inconvenientes. Viene siendo el líder de las competencias de CONCACAF en los últimos años y su liga también viene creciendo y sacando futbolistas interesantes año a año. La crítica que tiene más eco entre los fanáticos de la selección estadounidense recae sobre el técnico Greg Berhalter, que para muchos no tenía pergaminos suficientes para tomar la dirección técnica. Recién pudo conseguir su primer título como técnico en la Nations League 19-20, cuya final se disputó en junio de 2021. Logró ganar también la Copa Oro 2021, pero cuando se pensaba que tenía el equipo para poder ser protagonista del Mundial 2022, pues no fue así. Y por eso la gente pedía su renuncia. Se le ha dado una nueva oportunidad y el reto ahora es mayor: consolidar a la denominada generación dorada estadounidense en un equipo que pueda vencer a cualquier potencia a nivel mundial. Berhalter viene usando la alineación 4-2-3-1, aprovechando la proyección de ambos laterales. Para mí, este sería el equipo titular de Estados Unidos para la Copa América de no presentarse ningún tipo de inconveniente. En el arco no hay duda, Matt Turner será el titular. No hay nadie que se acerque a su nivel por ahora. Serginho Dest como lateral derecho. Como defensas centrales, Cameron Carter-Vickers y Tim Ream. Como lateral izquierdo, Anthony Robinson. En el medio campo, realizando doble función, estarían Yunus Musah y Weston McKennie. Como extremo derecho, Timothy Weah. Por izquierda, el capitán Christian Pulisic. Mediapunta, Gio Reyna. Y como delantero centro, Folarin Balogun. La ventaja de Estados Unidos es que tiene recambio de alto nivel para muchas de sus posiciones. Por ejemplo, Joe Scally puede entrar por Dest y cumplir una función mucho más defensiva. Chris Richards puede entrar por Tim Ream, que actualmente tiene 36 años. Tal vez llegue a la Copa América, pero para el Mundial dudo mucho que lo haga. En el medio campo tienen a Johnny Cardoso, nuevo jugador del Real Betis de España, y cumple una función similar a la de Yunus Musah. Del mismo modo, arriba, Malik Tillman del PSV puede ser sustituto natural tanto como media punta o por derecha. Esto tomando en cuenta que Gio Reyna y Timothy Weah se lesionan constantemente. Y por el momento, el reemplazante natural de Pulisic sería Kevin Paredes por encima de Brendan Aronson, a mi parecer. Y finalmente en la delantera, el número 2 el día de hoy es Ricardo Pepi por su muy buen presente en el PSV. Ahora, viendo la lista de convocados habituales, destaca que la gran mayoría no pasa de los 25 años. Es una selección muy joven, pero igual no es que acá se acaba. Estados Unidos es de los países que más viene mejorando en lo que respecta al trabajo de menores, y eso no solo los beneficia a ellos, sino también a la región. Muchos futbolistas de selecciones como México, Canadá, Sudamérica y el Caribe han sido formados en la MLS, y eso es beneficioso para todos. Para muestra un botón, hay jugadores jóvenes con mucho potencial en Estados Unidos, tal es el caso de Ricardo Pepi, que por ahora es el suplente de Balogun, pero quién sabe más adelante. Juega en el PSV y su valor actual es de 9 millones de euros. También está Joe Scally, con 20 años jugando en el Borussia Mönchengladbach y cuyo valor de mercado actual es de 12 millones de euros. Malik Tillman, alemán estadounidense que tiene 21 años, que pertenece al Bayern de Múnich pero juega de préstamo en el PSV, valor actual 8 millones de euros. Gabriel Slonina, 19 años, pertenece al Chelsea de Inglaterra pero también juega a préstamo por el KAS Eupen de la Jupiler League de Bélgica. Su valor actual es de 6.5 millones de euros. Kevin Paredes, de 20 años, que juega en el Wolfsburg de Alemania, su valor actual es de 5 millones de euros. Baxter Aronson, de 20 años, que juega en el Eintracht Frankfurt y cuyo valor actual es de 4.5 millones de euros. Rokas Pukas, de 19 años, que juega en el Hajduk Split de la primera división de Croacia, cuyo valor de mercado es de 3 millones de euros. Por el lado de la MLS, los que más destacan en sus equipos son Kate Cowell, de 20 años, valor 5 millones de euros, Caleb Wiley, de 18 años y valor de 5 millones de euros, Benjamin Cremaschi, de 18 años y valor de 3.5 millones de euros, Owen Wolf, de 18 años con un valor de 2.5 millones de euros. Y por otro lado, dentro de los que aún no debutan en primera división destacan Joshua Winder, de 18 años, que juega en el Benfica B y cuyo valor de mercado es de 1.2 millones de euros.
También podemos mencionar a Diego Kochen de 17 años que juega en el Barcelona juvenil y Manu Romero de 14 años que juega en el Real Madrid juvenil. Respecto a los foráneos, creo que el trabajo que hace la Federación de Estados Unidos es muy bueno para los jugadores, ofreciéndoles un proyecto futuro para cualquiera que quiera representar a Estados Unidos. Igual hay algunos jugadores que asoman para que en un futuro próximo puedan representar a Estados Unidos. El caso más relevante de todos y que más entusiasmo despierta en los hinchas es el de Luca Colosio, jugador nacido en Estados Unidos de 19 años, juega como titular en el Barnsley de la Premier League de Inglaterra y que ha representado a Italia sub-21 y Canadá sub-20, pero aún no ha tenido minutos con ninguna selección mayor, por lo que puede jugar para cualquiera de estas tres selecciones. Otros jugadores interesantes que podrían vestir la camiseta del Team USA son Nathaniel Brown, que actualmente juega en la segunda de Alemania en el Nuremberg. También está Brian Occo de Red Bull Salzburgo, que representó a Suiza sub-21 pero que aún no debuta con la selección mayor. También destaca el español estadounidense Alejandro Granados de 17 años que juega en la segunda de Bélgica actualmente. También está Bora Aydınlık de 18 años que juega en el Hull City a préstamo desde el Fenerbahce y que solo ha jugado por Turquía sub-19. Otro nombre que destaca es el arquero Leonard Prescott, nació en Nueva York pero que también tiene nacionalidad alemana y juega en el Bayern Múnich. Rowley St. John, de 18 años, que juega en las juveniles de Stuttgart y que representa a la sub-20 de Australia. J.K. Fields, de 16 años, que pertenece a las divisiones menores del Hoffenheim y que también cuenta con nacionalidad alemana. Y por último también está Elijah Scott, que juega en las juveniles de Stuttgart, pero que viene representando al equipo de Alemania sub-18. Todos estos jugadores aún no han tenido partidos con ninguna otra selección mayor y por ende aún pueden ser elegidos para la selección estadounidense. Después de ver el video y conocer a la selección de Estados Unidos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea la primera selección de CONCACAF en ganar la Copa América? ¿Hasta qué fase de la Copa crees que llegue Estados Unidos? ¿Volverá a ganar la Nations League que se juega ahora en marzo de 2024? Te leo en los comentarios. No se olviden que pueden apoyar el video suscribiéndose al canal y compartiendo este contenido. Si quieres una radiografía de alguna selección de CONMEBOL o CONCACAF, déjalo en los comentarios. Hasta un próximo video, chao.